Hola, ¿qué tal? A continuación te tengo el siguiente tema, la segunda ley de la termodinámica, en donde voy a resolver ejercicios con respecto al tema de máquina térmica y refrigeradores. Bueno, como primer punto tenemos lo siguiente. Un motor de un automóvil produce 136 HP horsepower de potencia en el eje de salida con una eficiencia térmica del 30%. El combustible que quema produce 35.000 kilojoules por cada kilogramo como energía liberada. Encuentra la tasa total de energía rechazada al ambiente y la tasa de consumo de combustible en kilogramo por segundo. Bien, como dato tenemos lo siguiente, tenemos el flujo de trabajo o también potencia de 136 HP. Tenemos un calor específico, o sea, por unidad de masa de 35.000 kilojoules por cada kilogramo, que es lo que te da el combustible. Una eficiencia térmica del 30% o 0.30. Bien, vamos a partir para poder resolver este problema a partir de la energía donde estamos considerando la eficiencia térmica. Entonces, la eficiencia térmica, la fórmula es esta de aquí, en donde involucras las dos energías, les decía, del flujo de trabajo con el flujo de calor H. H hace referencia a que es el calor alto o el más de concentración mayor, ¿sale? Vamos a calcular QH porque W ya lo tengo, son 136 HP, pero como tengo las unidades en HP y las unidades en combustible están en kilojoule por cada kilogramo, que es el sistema internacional, vamos a hacer unas conversiones. Vamos a pasar los HP a kilowatts. Entonces, 136 HP para poder multiplicar por punto 73,55 kilowatts, que es la equivalencia de un HP para el sistema internacional. ¿Sale? Tenemos un flujo de trabajo, una potencia de 100.028 kilowatts. Entonces ya podemos sustituir lo que es W entre la eficiencia térmica, teniendo un QH de 333.426 kilowatts. Una vez obtenido entonces, vamos con el flujo de trabajo. Para poder encontrar el flujo de trabajo tenemos la diferencia de QH menos QL. QH alto, QL es el calor bajo. Entonces despejamos QL, que es la energía liberada. ¿Sale? Entonces es la energía que se va a rechazar al ambiente. Entonces QL es igual a QH ya calculada menos W de un inicio y tenemos un QL de 233.398 kilowatts, que es la energía rechazada al ambiente. Es el calor bajo, por así decirlo. Ahora me pide cuál es la tasa de consumo en kilogramo por cada segundo. Ese kilogramo por cada segundo hace referencia a ¿qué? A flujo másico. Es la masa por unidad de tiempo. Entonces podemos calcularla con la siguiente fórmula. Flujo másico es igual a QH entre QH minúsculo. Acuérdate que esto es por cantidad de masa y este es por cantidad de tiempo. Entonces al final de cuentas los dos son calores. Vamos a sustituir la fórmula. QH es igual a 333.426 kilojoules por cada segundo. Aquí lo que hice fue desbaratar a quiénes, a los watts, ¿verdad? Porque joules por segundo son watts. Y aquí tenemos 35.000 kilojoules por cada kilogramo, que es lo que el combustible quema, ¿sale? Al producir, ¿sale? Entonces se cancelan las unidades y te queda un flujo másico de 0.0952 kilogramo por cada segundo. Con esto ya queda resuelto el problema. Bien, ahora tenemos el siguiente. El refrigerador de una cocina que se muestra en la figura recibe una potencia de entrada eléctrica de 150 watts para impulsar el sistema y rechaza 400 watts al aire de la cocina. Encuentra la tasa de energía extraída del espacio frío y el COP. El COP se llama coeficiente de operación del frigorífico. Entonces tenemos el siguiente esquema, ahí está el refri, W se va a obtener ¿de dónde? De la entrada eléctrica donde se vaya a conectar. Esto es un esquema sencillo o muy general de un refrigerador en donde en el interior estará el calor de menor concentración. Al momento de que realiza su ciclo se le ingresa trabajo al sistema y rechaza al ambiente 400 watts, o sea, se calienta. Entonces este es el exterior de ¿quién? De la cocina. Entonces ahí está el esquema, ¿vale?
Entonces, como datos tenemos ahí la potencia de 150 watts y QH, que es el mayor, de 400. Entonces podemos ocupar la fórmula de flujo de trabajo por la diferencia de QH y QL. Ahora vamos a despejar a QL, que es el calor bajo, ¿no? Entonces tenemos ahí un QL de 400 menos 150 watts y el QL obtenido es de 250 watts. Ese es pues la energía que se extrae, ¿verdad? 250. Bien, entonces ahora vamos a recurrir lo que es el COP con la siguiente fórmula. Algunos autores lo manejan como beta refrigerador. S es igual a QL entre W puntito o flujo de trabajo. QL ya lo obtuviste, son 250 watts y los 150 watts son del trabajo que te está dando ¿quién? Pues el ejercicio, ¿verdad? Que es la potencia de entrada. Por lo tanto, este tiene un COP de ¿cuánto? De 1.67. Con esto queda resuelto el problema. Siguiente punto. Vámonos ahora con un agricultor en donde hace funcionar una bomba de calor con un motor de 2 kilowatts. Debería mantener un criadero de pollos a 90 grados Fahrenheit, lo cual pierde energía a una tasa de 100 BTUs por cada segundo hacia el medio ambiente más frío, temperatura ambiente. ¿Cuál es el coeficiente mínimo de rendimiento que será aceptable para la bomba de calor? Ahora estamos hablando de una bomba de calor. Una bomba de calor hace lo contrario, es de una baja concentración lo convierte a una alta concentración. Tenemos como datos aquí 2 kilowatts de trabajo, flujo de trabajo o potencia y un flujo de trabajo que es el de mayor concentración y es el que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ahora se está suministrando a donde tenemos que mantener una temperatura de 90 grados Fahrenheit y lo está haciendo a una tasa. La palabra tasa se refiere a que es por unidad de tiempo, entonces son 10 BTUs por cada segundo. Entonces ya tengo aquí los datos y lo que tengo que hacer pues es convertir los kilowatts a BTUs por segundo, haciéndolo de la siguiente forma. Un kilowatt equivale a 3413 BTUs y acuérdate que es potencia, entonces como kilowatts es joules por cada segundo, estas horas hay que convertirlas a segundos y ya poderlas manejar, entonces los kilowatts se eliminan y también las horas y te queda BTU por segundo, dando como flujo de calor de 1.87 BTUs por cada segundo. Con ello ya puedo encontrar lo que es la eficiencia térmica de esta bomba de calor. Entonces es QH entre W, aquí es al revés. Entonces sería que tenemos 10 BTUs por cada segundo entre 1.89 BTUs por cada segundo. Se eliminan las unidades y tenemos una eficiencia térmica, un rendimiento de 5.29. Entonces queda resuelto el problema para este caso. Bien, ahora me pide que calcule la cantidad de trabajo que se necesita para que un refrigerador fabrique cubitos de hielo a partir de una bandeja de 0.5 libras masa de agua líquida. Suponga que el refrigerador tiene un beta de 3.5 y un motor compresor de 750 watts. ¿Y cuánto tiempo te llevará si es la única carga de enfriamiento? Bueno, hay que mencionar lo siguiente. Podemos considerar que este es un sistema cerrado. Entonces podemos partir de la primera ley de la termo. En este caso pues lo dejo en forma general y también lo puedo dejar en función de sus masas. Ahora aquí un punto bien importante. Por ejemplo, como va a haber un cambio de fase, es muy importante considerar la energía interna. Pero cuando nosotros hacemos en termodinámica el uso de la energía interna, generalmente siempre se la asociamos con el producto PV para poder calcular la entalpía. Entonces, por el momento voy a cancelarlo así, ahorita les menciono por qué, no es que valga cero, lo voy a quitar de ahí, ¿por qué? Porque quiero unirlo con el trabajo. Yo sé que el trabajo es igual a la integral del PV por dB, ¿no? Entonces aquí la diferencial es por el cambio de volumen. Entonces, si la presión fuera constante, que en este caso sí lo es, sale de la integral, se integra el dB y te queda aquí evaluado los límites. Esta M es por unidad de masa, hay que meterlo. Ahora, si yo multiplico el producto PV aquí y PV acá en la 2 y en la 1, esto pues es trabajo al final de cuentas, ¿verdad? Pero como nosotros estamos haciendo un cambio de fase, entonces la energía interna 2 entraría aquí sumada con la energía 1 aquí sumada. Y acuérdate que la entalpía por definición es la suma de ¿quién? De la energía interna
más el producto PV. Entonces, al momento de que consideres la energía interna, ya estás considerando un cambio de fase. Por lo tanto, ahora este trabajo estará en función de entalpías. Implícitamente, la energía interna está aquí adentro, aquí está la 2 y aquí está la 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué ecuación me va a quedar? Pues me queda esta de acá, ¿verdad? Reducida. Prácticamente, pues aquí está la manera del cual voy a calcular el calor. Pero, ¿dónde voy a obtener estas entalpías? Pues las voy a obtener de las tablas de vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que buscar en las tablas de vapor? Bueno, primero me dice que es un agua líquida, al principio es 50 Fahrenheit. Pues con mi tabla de vapor busco 50 y tengo un líquido saturado de 18,05 como entalpía 1, entalpía inicial. ¿Sale? Posteriormente, vamos a buscar ahora ¿para quién? Para el sólido, ¿verdad? Buscas para el sólido y buscas la entalpía número 2 a una temperatura de 30 o 32. Vamos a considerar que 32 es, digamos, el límite ya para congelamiento. Tenemos ahí una entalpía del sólido de menos 143,35, es negativo. Entonces, para poder encontrar entonces ahora lo que me pide, pues tengo que sustituir en la fórmula, es 0,5 libras masa de esta bandeja, ¿verdad? Con agua líquida. Entonces tenemos ahí la resta, que en realidad sería, pues sí, la suma de negativos de esas entalpías, dándome lo siguiente. Entonces tenemos ahí un Q de 80,70 BTUs. Cabe mencionar que las libras masa se van debido al producto, porque sí conozco la cantidad de agua líquida que estoy queriendo fabricar y tener cubitos de hielo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el cup de refrigerador, que es QL entre W. Acuérdate que en los refrigeradores es QL, entonces es el calor pues bajo, ¿no? Vamos entonces a calcular QL. Entonces como QL es el calor que se encuentra en este refrigerador, pues es correspondiente al que acabas de calcular pues, anteriormente. Lo despejas y divides el COP de 3,5, dándome un valor de trabajo de 23,057 BTUs. Cabe mencionar que aquí ya no pongo por cada tiempo, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de solamente trabajo, ¿sale? Bien, entonces, ¿con qué voy a contestar lo que me pide? ¿Que cuánto tiempo se llevará? Pues si es la única carga de enfriamiento. Bueno, tiene que ver un poco el motor. ¿Por qué? Porque el motor está, pues, afectando lo que es en la parte del refrigerador, pues ayuda a que pues existan los cambios de fase para el líquido, este líquido de trabajo, fluido de trabajo para este refrigerador. Entonces ahí tenemos lo siguiente, tenemos que el trabajo es igual a la integral del flujo de trabajo por la diferencia de tiempo para poder encontrar pues el trabajo neto. Como el flujo de trabajo es constante, sale la integral y pues evalúas nada más la integral de dt y esto se convierte en delta t aplicando los límites y de aquí puedes despejar a la fórmula de delta t igual a w, que es el trabajo entre el flujo de trabajo potencia. Entonces aquí tenemos ya los valores. El w, que es el trabajo, ya lo calculé aquí arriba, es 23,07 entre la potencia del motor compresor de 750 joules por segundo. Cabe mencionar que eso lo desbaraté, ¿por qué? Porque aquí quiero que se vea bien dónde obtengo los segundos. Entonces, en estas BTUs con joules, pues no hay nada que ver, pues se hace una conversión de las BTUs a joules, siendo este el factor de conversión. Se eliminan las BTUs, se obtienen los joules, también se eliminan, y por último te quedó solito, ¿quién? Los segundos hasta abajo, y por propiedad del recíproco, esos segundos sube multiplicando. Por lo tanto, el trabajo que realiza este motor compresor le llevará un tiempo para llevar esta única carga de 32,433 segundos. Entonces con esto ya queda resuelto el problema. En resumen, lo que quiero es que ustedes chequen cuáles son las partes, los parámetros que involucran a una máquina térmica, cómo calculas la eficiencia térmica de una bomba de calor y un refrigerador. Es esencialmente este tipo de problemas.
Bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto.